William, bienvenido. Muchas gracias a todo este elenco acá al mediodía, ¿verdad? Con Mariotti. Es un placer. Y aquí estamos, Jenny, para contestar, Celine. ¿Usted tiene voz de locutor? Bueno, a veces lo que venimos del campo traemos muchas cualidades que en las ciudades se destacan. Habla como un hombre. La volvemos a la voz. Y me decía Malena cuando nos invitaba que queríamos que habláramos de la importancia financiera en la República Dominicana. No, la importancia de la educación financiera. Esa es la parte que ella quería que enfocáramos y estamos acá para que usted pregunte y que no hagamos un monólogo, ¿verdad? Porque yo entiendo que eso deberían de ponerlo como una materia obligatoria desde primaria para que los niños aprendan a educarse a nivel financiero. Ya tú, Celine, arrancaste bien, porque eso me hace a mí remontarme allá al siglo pasado y mencionar a un hombre que no a todos los dominicanos les gusta que le hablen de él, pero el generalísimo. Ay, ¿quién era ese? El generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. No sé por qué en él estaba como ese deseo de que hubiese educación financiera en las escuelas. Y en el 1955, en julio, él forzó para que se hiciera una ley que es la 4227, donde obligaba que en la escuela primaria, que en el bachillerato, se impartiera educación financiera, pero obligado. Él dio una orden directa a la entonces Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, para que esto se impartiera en las escuelas. Luego viene el ajusticiamiento y llegan los gobiernos, ¿verdad?, efímeros que pasaron por nuestra república, y llega Juan Bosch, 1963. Cuando llega Juan Bosch en el 1963, también forzó una ley, que fue la ley 3863, esa fue en octubre de ese mismo año, dando una imposición también directa. Decía Juan Bosch en esta ley, es obligatoriedad de todas las escuelas y el Ministerio de Educación que se imparte educación financiera en las escuelas. Ahora, preguntamos entonces, ¿por qué no sucede esto? ¿Quién fue que lo eliminó? No se sabe quién no le ha puesto. Eso no se ha eliminado. No, esa ley se supone que está vigente. O sea, no se ha derogado. No se ha derogado esa ley. Pero se daba clase de educación financiera en las escuelas. Se empezó. Bueno, hubo un ministro de Educación que yo quisiera unir con esta ley. Y él decía, no, Williams, porque es que ahora con el pacto por la educación, eso es un proceso muy amplio. Pero no, esa ley tiene una imposición directa al Ministerio de Educación para que se imparte educación financiera en las escuelas. Decía Obama en estos días, antes de irse del gobierno, en uno de sus discursos que lo invitaron a llevar motivación a unos chicos que se graduaban, que él estaba de acuerdo a que se impartiera educación financiera en las escuelas. Y él decía, si se imparte educación financiera en las escuelas, vamos a tener menos gente pobre, menos gente miserable. Porque ¿qué es lo que hace que la gente viva hoy envuelto en una miseria campar? Es el no conocer la forma de manejar los chelitos que le llegan. Sí, no es cuánto tú recibes, Celine. Lo menos que gastes. Exacto, no es cuánto recibes, es cuánto te quedan. A ver, ¿cuánto tú recibiste el mes que terminó? ¿Y cuánto te quedan hoy todavía, ya a día 4 del mes de mayo que estamos? O sea, esa es la parte que necesitamos tener conocimiento de finanzas para que aprendamos a maximizar el rendimiento y la utilidad de los dineros. Decía alguien que el que no sabe de finanzas es como un cuerpo sin columna vertebral. ¿Cuál entiende usted que pueden ser los primeros pasos? Ya que la escuela no es una asignación para el hogar, para que los padres empiecen a educar financieramente a sus hijos. Porque en días pasados hablaba con unos jóvenes que no necesariamente todavía tenían una profesión. Algunos estaban estudiando, otros estaban dedicándose a labores técnicas, digamos. Pero me decían que estaban recibiendo ingresos buenos, ingresos que para la media de República Dominicana eran bastante significativos, superaban los 50, 60 y hasta 70 mil pesos. Muy buenos ingresos. Y sin embargo me decían, como veo el dinero semanal, no me organizo, siempre debo, no llego a fin de mes ni a fin de semana con dinero porque lo voy gastando poco a poco, y eso tiene que ver mucho con la educación financiera, que era algo que estábamos tratando de promover en ese momento. Por eso, ¿qué recomendación tú le haces a esos padres? Mira, antes de contestarte, por eso tenemos en nuestro país
2.972.000 tarjetas de créditos activas. Pero pregúntame, Jenny, ¿qué porcentaje de esas personas que tienen esas tarjetas la usa bien? No llegamos al 8%. De 2.900.000 y tantos dominicanos que usan tarjeta de crédito activa hoy, no llegamos a un 8% que la sepa usar. De eso tenemos nosotros un 83% que la está pagando con atrasos. Y quería preguntarte, William, en el caso de los politécnicos, porque tuve la oportunidad de salir de un politécnico, a mí me dieron contabilidad. Yo tengo esa herramienta y yo siempre parezco contable cuadrada como yo, porque me enseñaron a organizarme, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y yo lo tenía todo. Durante el Politécnico hacíamos esa rotación por los diferentes talleres hasta que te quedabas definitivamente en el tuyo, pero en el mío tenía la contabilidad, que yo estudiaba informática. Esto se replica en otros politécnicos, porque solamente te puedo hablar de la experiencia mía en Santa Ana, que ya van a ser 24 años que me gradué. O sea, pero tú no me estás hablando... No parece tanto, Jenny, no parece tanto. Pero sí, son 24 años. O sea, te estoy hablando desde cuando estaba implementado. O sea, yo era una adolescente cuando estaba ahí. ¿Esto se replica en otros politécnicos? Bueno, ¿Podría ayudar a eso a seguir expandiéndose en la escuela pública? De qué tipo de bachillerato tú hayas elegido para tener contabilidad en tu pensum. Porque los politécnicos pueden hacerlo y lo están haciendo dependiendo qué tipo de bachillerato tú tomes. Lo que es contabilidad. Ahora, no es contabilidad finanzas. La contabilidad te ayuda tal vez a elaborar un presupuesto, que no está mal. Porque el peor mal que tenemos, lo que ya somos padres, que nos enseñaron los padres nuestros, era a elaborar un presupuesto. Es muy simple. El sistema educativo nos enseña 4 cosas: leer, escribir, sumar, restar y dividir. No nos enseña a nosotros a saber cuánto estamos ganando, qué hacemos con lo que ganamos y cuánto nos quedan. Ni a determinar por qué estamos en rojo siempre, o a determinar por qué no podemos ahorrar si ganamos el sueldo mínimo. Todo esto va en la organización. ¿Cómo te obtienes la organización? A través del conocimiento en las finanzas. El contador te ayuda a pagar los impuestos, te ayuda a decirte, mire jefe, por aquí usted se pasó. Pero ese contador no te ayuda en lo que es la finanza personal, que es la finanza que deben hacer en el hogar. Nacer con los chicos. ¿Y cuál es esa finanza? Para que la gente entienda de cuál es esa finanza. Saber esa misma parte, saber cómo hacemos el presupuesto. Mira, ¿qué hacemos? ¿Qué tú haces con lo que te ganas, Celine? ¿En qué tú lo vas a distribuir? ¿Sabes qué hacen los judíos en esos casos con los hijos de ellos? Ellos dicen, mira, hijo mío, o tú ahorras o nunca. Ellos dividen en 5 partes lo que ellos se ganan. La primera parte que ellos sacan en estos casos, los judíos, y a sus hijos se lo enseñan, es un 10%. Ellos llaman a esta parte, un impuesto al cielo. Ese 10%, ellos no son religiosos, los judíos, pero lo sacan por ahí. El diezmo. El 10. Ellos no lo llaman diezmo, ellos llaman un impuesto. Luego te sacan un 10% y se lo llevan a gente que son pobres. Lo reparten como obra social. Luego el 20% los reinvierten. Dicen, este 20% es para reinvertirlo. ¿En qué? En lo que me deje mañana cualquier tipo de resultado, cualquier tipo de utilidad para yo seguir ampliando mis finanzas. Y el 10% se lo pagan ellos. Como me decía antes a mí mi profesor en secundaria, Williams, cuando tú empieces a ganar, procura antes de empezar a pagarle a todo el mundo, pagarte tú primero. Sí, buen consejo. Saca ese 10%. Ese 10 no se va a ir ni en imprevistos, ni en accidentes, ni en enfermedades. Ese 10% es tuyo. ¿Y para qué debemos usar ese 10%? Para lo que tú te propongas, que para le ponga nombre. Para un regalo de él. Un regalo tuyo. Bueno, quiero mi apartamento, quiero mi carro, quiero mi universidad. Es decir, que no es para tirarlo para arriba. No, ese 10% es el premio que tú te estás ganando y le pusiste nombre cuando lo empezaste a guardar, el 10%. Es decir, que no es para comprarte una cartera. No, ese porque tú tienes que decirle a la gente, es con propósito. Ahora, mi país te date tu traguito. ¿En qué te ayuda el 10%, Celine? Que cuando tú empezaste a hacerlo, te viene como la emoción y te apasiona. Dice, concho, ¿por qué yo guardo un 10? Si yo puedo, debe echarle un poquito más. Si yo puedo cohibirme de algunos gustos que no son tan necesarios
y puedo entonces a ese 10 ponerle un 5. Así conozco yo gente en este país que son gente hoy muy bien adineradas, que dijeron, William, yo empecé ahorrándome 10 pesos de cada 100 que me ganaba. Y con eso, al irme apasionando del ahorro, me enamoré de dice, ya yo lo que hacía era que trataba de guardarme por lo menos el 50 pesos de cada 100 que yo me estaba ganando. O sea, la educación financiera, ya que no la tenemos en la escuela, Charlie, tenemos que nosotros, los que somos ya papá, hacerlo en el hogar. O si no quieren hacerlo en el hogar porque no tienen los conocimientos, hay muchas herramientas hoy tecnológicas que están disponibles. Está el Instagram, está el YouTube, está el mismo Google, tiene aplicaciones que te dicen cómo tú aprender a organizarte. Están los videos por YouTube. Hoy hay tantas fórmulas de cómo tú magnificar lo que llevas dentro y cómo convertirte en un experto sin tener que irte a hacer un máster a la universidad. En esa parte ahí. Y dejar de vivir la vida a medias como tú la vives. Es increíble, señores. No solamente en República Dominicana, 6 de cada 10 estadounidenses que usan tarjetas de crédito no le están pagando bien. Y para que sepas algo, y mueren estas personas sin nunca haberla pagado. No porque no estén al día, porque se engancharon en el saldo mínimo. ¿Qué es el saldo mínimo? Una soga que usted se pone en el cuello y no lo sabe. Y te estrangula eso. Bueno. Que nunca te deja salir de ese círculo. Botando. Entonces, el que anda aquí es un fantasma. Pero una pregunta. una pregunta. Mira Charlín cómo se ríe. No, es que soy lo peor. Mira Charlín cómo se ríe. Una pregunta rapidito. Ya llegó la doctora Wendy Moronta. Sí. Es ella. Pasa que no veo. Mira, una pregunta. Y rápidamente, una micro reflexión. Aquí teníamos un programa que se llamaba Programa para la Excelencia Docente, del docente. ¿De acuerdo? Eso iba con las universidades de la mano, la MEXID. Exacto. Y las universidades, comencé a las universidades. Y ahí como un instituto, me parece, Inafocán. Inafocán e ISPO2. Comenzaron a imponerles parámetros, estándares, reglas para formar un maestro. De repente se lo mandaron para el carajo y bueno, arrancó un proyecto. Ahora lo maneja Educación, que nunca debe manejarlo porque la formación de maestros tiene que ver con educación superior. Correcto. Ahora se creó un programa que yo llegué a trabajarlo bastante en mi provincia cuando era senador, que se llamaba Habilitación Docente. Así es. Que lo que buscaba era que un profesional, por ejemplo, Darían Vargas es un ingeniero telemático, macrodata, macrodatos, big data, minería de datos. Venga, usted en una universidad en un año hace habilitación docente y usted no tiene que ser graduado maestro, graduarse como maestro, sino que usted es un profesional habilitado para dar docencia. Para enseñar. Y eso se hacía con el Inafocán y universidades. A mí me tocó promoverlo y llegué a logramos en Monteplata más de 300 profesionales habilitados. Creo, si mal no recuerdo. Ahora, dime tú y dígame usted, señor Medrano, ¿quién va a dar esa educación financiera en las escuelas? Lo mismo que quién va a dar si ponemos en el currículum que debe estar en evaluación, de acuerdo a lo que fue el Pacto Nacional por la Educación y las iniciativas dominicanas para una educación de calidad, ¿quién va a dar educación ambiental, por ejemplo? ¿Dónde está esa gente? Uno, aquí hay uno, usted. Liliana Rodríguez, hay 2. Y si buscamos, cuando viene a ver, no llegan a 20, a 50 no llegan. Es posible que no llegue. Un contable cualquiera. Es posible que no pueda ser un contable cualquiera. Debe ser una gente que se haya especializado en esa área. Pero por ejemplo, tenemos el caso hoy en ese orden de los bancos mismos. Que usted cree que usted llegó a un banco y usted llegó donde un experto en finanzas. Y usted cree que usted va a tener en ese banco lo que usted busca. Y se les olvida que usted tiene en el banco lo que el banco quiere venderle ese día. Y usted se lleva en la cartera posiblemente ese día lo que decía ese oficial, que tengo que entregarte una tarjeta de crédito a ti hoy. Yo no quiero darte el préstamo que tú viniste a buscar, porque tengo una meta semanal que cumplir, si no la oficina no rinde las utilidades necesarias para estar bien como gerente, como empleados. Porque
aquí cualquier trabajo en finanzas, cualquiera, un abogado, un administrador de empresa, el contador que no es financiero también tiene que hacer esa parte, pero en esa habilitación docente, Charlie, deberíamos enfocarnos como país en esa parte de habilitación docente y formar técnicos que quieran de verdad hacer la diferencia en estas partes. Y esta aparición extraordinaria. Mira, no me estoy del mismo color tú y ella. Mira, William, recomendaciones finales. Si tú quieres, quien nos está escuchando, tener una finanza más o menos organizada, empieza por un presupuesto. Que eso es muy simple, eso es como matemática simple. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto me quedan? Si no te quedan, entonces ¿cuánto estoy gastando? ¿A dónde se está yendo lo que estoy ganando? Así es. Los gastos hormigas. Y el pequeño gasto de bolsillo, los gastos ocultos, los gastos hormigas. Sí, son gastos que te hacen ir a quiebra. Matemos la hormiga. Búsquese un libro que se llama El pequeño empujón de Richard Thaler. Volvemos y cuando volvamos traemos una sorpresa súper agradable para ustedes.